¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Mundo Contable, este espacio dirigido a todos ustedes, profesionales de la contabilidad, que llega siempre gracias a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Y hoy vamos a tocar un tema que está en vigencia, bueno, ya desde hace muchos gobiernos, pero con especial precisión en la actualidad, que es la labor del auditor en la lucha contra la corrupción, un tema endémico en el que estamos inmersos no solamente los peruanos, sino muchos países en esta parte del globo, Latinoamérica fundamentalmente, encabezamos muchos países el ranking mundial de la corrupción. Vamos a hablar con un especialista en la auditoría, 35 años de labor, es el contador público colegiado Edgar Garay, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto poderlo tener aquí. Buenos días, Álvaro, y agradecimiento por esta oportunidad de poder compartir esta conversación. Y estoy sujeto a las preguntas o el intercambio que podemos desarrollar. Y efectivamente el tema de la auditoría está haciéndose un poco mercantilismo en el mercado para la opinión pública, pero la profesión es una sola, es sólida y es una función privativa de la profesión de acuerdo a la ley 13253 y su reglamento 028 del año 1960. Muy bien, así como se habla acerca de que hay una politización de la justicia, hay también, o está en vías, o vislumbra usted alguna intención de que haya una politización en la labor de auditoría. Lo hemos visto, por ejemplo, con la Procuraduría General del Estado. Juicios, medidas cautelares, procuradoras que no preguntan en las audiencias. ¿En la auditoría hay una amenaza sobre esta materia? Sí, puedo afirmar con plena ¿cómo se llama?, convicción de que he tenido la oportunidad de tener ese tipo de desencuentros. Ustedes saben, y el periodismo ha difundido tantas veces, que la Contraloría es el órgano rector de la auditoría en el sector público. Pero eso viene en una delegación de la función del Congreso de la República. Entonces la función de Contralor depende del Congreso. Pero yo no veo en ninguno de los congresos que haya personas especializadas en auditoría o fiscalización para pedir cuentas a la persona que yo delego la función de fiscalización. Por último, la Contraloría también ha estado ejercido esa función por personas no competentes formados en la profesión. Es venir como equiparando la función periodística, venga un vecino de la vuelta y se ponga de periodista. Puede hacer las entrevistas, de repente es una estrella haciendo entrevistas, pero no es la función. No hay carrera de auditor dentro de la Contraloría, digamos, así como supuestamente debería ser en la Cancillería. Obviamente en muchos casos no se cumple, no precisamente un funcionario de carrera termina siendo canciller. ¿Lo mismo no debería ocurrir en la Contraloría? No, porque la función de auditor es la función privativa de la profesión contador público. Primero, para ser auditor tiene que ser contador público. Segunda acción, tiene que especializarse en ese segmento para poder ejercer. No puede ser cualquiera ser auditor, como perito tampoco. Entonces, en este caso, hemos tenido una respuesta del gobierno de nombrar personas ligadas a la política. Ejemplo, Genaro Matute fue nombrado por el gobierno de Toledo por la amistad, que eso está publicitado, no lo digo yo. Igualmente, fue nombrado por Alan García, a dedo, un contador público, pero lamentablemente el contador público no tenía formación de auditor, tiene formación teórica, pero no la praxis. Y en todo caso no ha demostrado en el ejercicio de su función una fiscalización adecuada, más bien fue uno de los peores contralores siendo contador, que incidió demasiadamente la corrupción en el Perú, y la estadística no miente y dice eso la fuente de la propia Contraloría. ¿Cuál debería ser entonces la manera adecuada para que la cabeza de todos los auditores, que es el Contralor, sea elegido de manera transparente, sin ningún tipo de sesgo o presión política? Creo que tenemos que cambiar ya los escenarios de designaciones al dedo e invitaciones políticas. Creo que la ciudadanía, como el periodismo ha difundido, que es una necesidad pública que debe ser designado
por los colegios profesionales o debe de haber propuestas de la sociedad civil para ver quién es la persona más indicada en función a su trayectoria de formación profesional y el ejercicio en la función, porque no puede ser cualquiera pues seleccionado como para el fútbol, cualquier jugador pues, tiene que ser la persona más indicada por una serie de rangos y méritos que lo que pasa no se ha considerado los rangos, no se ha considerado las capacidades y su desarrollo profesional, sino ha sido invitado cualquier ciudadano para ejercer. Ese es el fracaso de la fiscalización, es el fracaso que tenemos en el año 2020, 22 millones de soles de monto producto de la corrupción. Hoy, el 21, hemos cerrado con 24.000 millones de corrupción y el 22 seguramente se va a duplicar porque tenemos una notoria producción en la corrupción. Ahora, habida cuenta de los obstáculos, los tropezones, las frustraciones que ha habido, por ejemplo, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que dejaron a los anteriores varios, no meses, sino años en el cargo, que ya había concluido el tema del mismo defensor del pueblo. ¿Esto no entramparía la designación de una persona que debe ser absolutamente técnica antes que política? Precisamente es la mano negra de la política que juega. Entonces aquí tenemos en el Perú mucha gente con formación, con experiencia suficiente para desarrollar. Además, uno de los requisitos fundamentales tiene que tener una persona de conducta intachable y una mentalidad independiente. No puede ser una persona pues, que sea propuesto por un sector político y durante su mandato este agente cumple las funciones e indicaciones del presidente de la República o del Congreso, que es la mayoría que conjuga. Te puedo dar un ejemplo. El señor Facul fue nombrado en el gobierno de Alan, defendió capa y espada la gestión. Viene Ollanta y canjea y negocia para quedarse el tiempo y no dijo nada. Allí están dos polos donde uno puede ver la calidad moral y la calidad profesional de un representante que está a nombre del Perú, y la población peruana reclama a gritos mañana, tarde y noche que se fiscaliza. No hay nadie en la cárcel, no hay denunciados concretos por estos representantes. Y actualmente que tenemos el Contralor, bueno, lamentablemente pues no es tampoco de la profesión, y hoy ha generado este divorcio en la profesión para confundir a la opinión pública y a la profesión. ¿Por qué? ¿Por qué van a sectorizar a un auditor gubernamental? ¿Qué especialidad? Si el auditor puede auditar a una empresa minera, una pesquera, sector público, municipal, es normal, es la formación y la capacidad. Y lo que pasa también se ha hecho un tamiz de seleccionar ahora por una serie de requisitos muy exquisitos que está desplazando a mucha gente de experiencia y no permiten participar en los diversos concursos que existen dentro de la Contraloría. O sea, parece por lo que usted nos dice, que los TDRs estarían hechos a la medida para que se designe a tal o cual persona en la labor de auditor del Estado. No, esto es un tema distinto a la designación. Lo que pasa en la Contraloría hay un registro de sociedades auditoras calificadas, entre comillas calificadas, pero se ha hecho un costalillo donde se ha ingresado aparentemente con una serie de modalidades de favores, o en todo caso no están calificados. Para mí hay equipos que no están calificados. De los calificados no están dentro de esa participación. O sea, por lo que usted nos dice, ¿podrían entrar a la Contraloría auditores que no están certificados y que tendrían, digamos, otra puerta de ingreso con otros términos de referencia? Yo creo que aquí hay dos cosas. Con la formalidad del caso ingresan porque se cumple con los requisitos, pero hay dos requisitos que no se han tomado en cuenta. El ejercicio demostrado que es auditor. Segundo, tendría que tener una conducta intachable, una mente limpia, que tenga una independencia total. La filosofía del auditor es que tiene que tener independencia al 100% y conducta intachable. Dentro de eso yo quisiera hacer un examen que la Contraloría diga quiénes son los que están en esas condiciones, porque también hay que hablar con claridad. Hay sociedades que están con el abrigo político, congresistas y una serie de
de elementos que le sirve de puente. Entonces ya rompe la independencia y por eso que no produce la Contraloría las denuncias que corresponden. Yo quiero preguntar a la sociedad auditora cuáles son las sociedades que han aportado las denuncias y cuántos están en procesos de denunciados. Y la Contraloría tiene que responder y hasta ahora no ha respondido. No solamente el Contralor, los Contralores anteriores son los que han engendrado todo este bulto de la corrupción a la impunidad. Y además habría que tener bien claro el filtro del parentesco, ¿no? Tan arraigado. También eso no solamente entre ministros, sino también entre los propios congresistas. Vemos que son muchos los que tienen familiares que contratan con el Estado y sería oportuno que no haya auditores que tengan familiares ocupando cargos públicos, ¿no? Ese sería un segundo filtro. Así es, fundamental. Lo que tenemos ¿Ese filtro existe ahora o no existe? Bueno, la Contraloría tiene su registro y participan al concurso, supuestamente competentes. Yo no conozco la competencia de ellos, pero aquellos que somos auditores estamos lejos de eso porque han puesto una serie de barreras y no permiten. Es decir, hay jugadores de nivel, no están jugando el partido en la fiscalización porque la Contraloría estableció una política de restricción para gente de experiencia y no lo están considerando. Y hay gente joven que no tiene ellos la culpa, lo que pasa, el juego que han establecido es vulnerable y cualquier manera se puede ingresar e inscribir. No solamente hay que estar inscrito, sino hay que demostrar capacidad, honestidad. Por eso pregunto, ¿cuál es la producción de la Contraloría en el transcurso de la vigencia de las leyes? Entonces ahí la ley del Sistema Nacional de Control establece una serie de reglas. Perfecto, es teoría, pero en la práctica, ¿cuántos son los resultados de los gobiernos regionales, los ministerios que están denunciados? Hay un montón de denuncias. En mi caso, yo he salido perseguido por la propia Contraloría por haber hecho un trabajo de nivel al Banco Materiales, Banmat, que fue difundido en un canal de televisión reiteradas veces. Me han perseguido 2 años y me han retirado de la Contraloría, del registro, ex facto, sin ningún proceso, simplemente por política. Y eso no puede ser, por eso que es el fracaso de la Contraloría, es porque está sectorizado y no hay gente con nivel y calidad independiente. Y así como la Fiscalía tiene un grupo especial anticorrupción, en la Contraloría se pretendería hacer lo mismo con auditores ad hoc solamente para el Estado, solamente para la función de gobierno. Exactamente lo que se está buscando en este proyecto de ley es dividir la función del auditor. La auditoría es una sola, la ley dice claramente, artículo 5, decreto supremo. Este es un proyecto. Es un proyecto que ha presentado, porque esto nos está haciendo recordar, hace 30 años hubo un problema de que los licenciados de administración querían ser auditoría. Finalmente sale la ley y se corrige que denegó, pero está volviendo esto nuevamente una intromisión política de querer dividir la profesión y llevarnos a la ruina para confundir y que no haya fiscalización. Muy bien, última pregunta porque el tiempo se nos acaba y considerando la coyuntura en que todavía no tenemos autoridades edilicias ni regionales, las que ganaron en primera vuelta proclamadas. Imagínense todavía las 9 regiones en las que hay segunda vuelta. La labor de la Contraloría va a ser simplemente un acto reflejo, porque recordemos que el año 18, la segunda vuelta se llevó a cabo el 9 de diciembre. Si la transferencia se hace el 15, ¿qué comisión de transferencia puede trabajar a ojos de la Contraloría en tan poco tiempo? Sí, posiblemente la propia Contraloría va a tener que corregir el error de la transferencia, pero aquellas ya donde se han definido las autoridades edilicias como regionales ya no hay problema porque ya se puede instalar. Hay una directiva 016, el cual está en práctica puesto en vigencia en el mercado a todos los ciudadanos. Lo que tienen que hacer es instalar la comisión de transferencia para lo que ya son autoridades electas definidas. En el caso de los siguientes que viene, van a extender posiblemente el tiempo y van a adecuarse a la parte de la facilitación de información. Y esto podría, camuflar algunos actos de corrupción o los famosos grandes porcentajes de presupuesto que se devuelven a fin de año por falta de capacidad de gestión de las autoridades que se están retirando. ¿Esta transferencia entre gallos y medianoche podría camuflar ambos hechos? No creo. Lo que pasa, vamos a conocer más bien, ya está publicitado que casi la mayoría de las regiones no han llegado a superar más del 50%.
Entonces, en este tiempo es un escándalo. Entonces, habiendo dinero, no gastar, es como mandar al hospital medicinas y estando por morir la gente y no se la atiende. Es lo mismo que está ocurriendo, ¿por qué? Por la incapacidad. Termino para decirles, en el Perú el problema es problema de hombre, problema humano, porque la incapacidad está demostrado de que los alcaldes, los gobiernos regionales y los operadores que acompañan en la gestión, lastimosamente el grueso es por favor política, que ocupan puestos donde no le corresponde. Por eso es que el país no camina, no hay mayor cantidad de corrupción por la inercia y en la incapacidad, porque se equivocan, cometen errores, y más van a hacer negocio, como en el Congreso se dice, dentro del Congreso todo es negocio. Y también acá se ha hecho un reflejo de que todos los amigos llegan al poder para enrolarse entre amigos y amistades. Por eso hasta gabinetes en la sombra tenemos. Muy bien, muchísimas gracias a Edgar Garay. Él es auditor reconocido por más de 35 años de experiencia en este interesantísimo tema que da para varios capítulos más en esta conversación muy interesante de la labor del auditor en la lucha contra la corrupción. Nos vemos en una próxima oportunidad, amigos. Esto fue Mundo Contable.